Bueno, yo hablo en representación, soy el director del doctorado en Historia, que es un doctorado joven. Después voy a retomar esta cuestión. No, por supuesto, en tan poco tiempo es difícil hablar sobre el sentido de la historia en términos generales. Solo tal vez decir que el campo de la historia es un campo complejo, un campo de reflexión complejo, cruzado de debates constantemente, abierto a una multiplicidad de interpretaciones, por lo que, vuelvo a repetir, un campo cruzado de debates. Pero además es un campo académico y de investigación peculiar en algún punto. Hobsbawm decía hace muchos años que en un sentido la historia era la más democrática de las profesiones de las ciencias humanas o las ciencias sociales, fundamentalmente, ¿por qué? Porque todo el mundo opina. Todos pueden opinar sobre la historia, todos creen saber sobre la historia y se han conformado cantidades de sentidos comunes sobre la historia. Entonces nosotros, los historiadores profesionales, para decirlo de alguna manera, los investigadores, operamos sobre ese campo. Un campo que es complejo además, ¿por qué? Porque también la historia constantemente está cruzada por la política. Si uno piensa en los últimos 15 años, la historia y la política han estado entrecruzadas y desde el poder político, tanto antes como ahora, hay también interpretaciones muy fuertes sobre la historia. Es decir, a veces un proyecto político necesita de alguna manera referenciarse en algún momento de nuestra historia. Entonces, esto le da una cierta complejidad y una cierta peculiaridad a la historia. Por otro lado, hay otra cuestión que también es interesante y es que uno puede decir, si uno tiene que dar una definición básica de lo que es la historia, ahora ya pensándolo como universitario, carreras de grado, carreras de posgrado, fundamentalmente uno diría que el sentido principal, una verdad de perogrullo casi, de la historia es, de alguna manera, comprender el pasado o analizar, estudiar el pasado para comprender el presente. Esto es fácil plantearlo, es mucho más difícil en realidad sostenerlo. En realidad me estoy basando en algo que dijo hace mucho tiempo Benedetto Croce, él decía, todo pasado es presente, todo presente es pasado. Entonces, ¿cuál es el sentido de un doctorado? El sentido de un doctorado fundamentalmente es evitar estos sentidos comunes que circulan y que a veces nos arrastran, evitar esta relación entre política e investigación histórica. El sentido de un doctorado es formar recursos humanos que puedan pensar la historia desde bases conceptuales y metodológicas que permitan sacar conclusiones sin ningún tipo de condicionamientos. Ahora, hay un problema. Nosotros creamos el doctorado de Historia en el año 2012. Estamos en el cuarto año de esta experiencia. Pero, a ver, yo lo que quiero plantear, y esto es lo que me interesa plantearle fundamentalmente, es ¿por qué creamos un doctorado en Historia en el año 2012? Si uno miraba el panorama en ese momento, en la Argentina había 15 doctorados de Historia. La Historia tenía un desarrollo impresionante a partir de los años 80. Había 4 doctorados en el interior del país, 4 en el interior de la provincia de Buenos Aires y 7 en lo que se denomina área metropolitana. Se denomina mal área metropolitana porque todos los doctorados de Historia, incluido el nuestro, están radicados en las sedes del centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué armar un octavo doctorado en Historia? ¿A quién nos dirigíamos en ese momento? Y acá surge una cuestión realmente interesante que tiene que ver con la peculiaridad de lo que teníamos, para decirlo de alguna manera vulgarmente, en el IDAES. Desde el año 2004 funcionaba una maestría de Historia y más o menos desde el mismo momento funcionaba la maestría de Historia del Arte. En el año 2012 hacía 8 años que teníamos una experiencia de llama maestría y lo que ocurrió a lo largo de estos años es
a ver, se dio un proceso, una especie de complementariedad entre ambas carreras y precisamente a partir de la búsqueda de elementos comunes y de la comprobación de elementos comunes que había entre ambas carreras, fue que nos sentamos con Laura Malosetti, impulsados además, había cierta presión también del rector, de Carlos Ruta en este punto, nos sentamos con Laura Malosetti a pensar una carrera doctoral que fuera diferente a las carreras doctorales que existían en ese momento. Tarea que no era sencilla, porque había que articular dos disciplinas que están muy pegadas en un punto, que se necesitan mutuamente porque la historia del arte no puede pensarse a sí misma sin pensar en los problemas de la historia cultural, de la historia política, de la historia económica, de la historia social, etcétera, etcétera, de la historiografía, de la historia de las ideas. Este era un tema. Pero por otro lado, hay otra cuestión. Para la historia clásica, en la Argentina, el uso de imágenes, leer las imágenes, interpretar esas imágenes, esto es, no solo incorporarlas como fuentes, sino darle un estatus realmente especial, era un problema. Entonces, fue a partir de esta relación entre dos propuestas diferentes que empezamos a articular la carrera. La carrera se conformó en el año 2012. Creo que hemos logrado, yo estoy conforme, estamos conformes de alguna manera con lo que estamos obteniendo, porque le da esa peculiaridad de las que yo les hablo, creo que estamos cumpliendo con esa peculiaridad y fundamentalmente hemos tenido éxito en las convocatorias. Hoy tenemos aproximadamente, estoy hablando de 4 años de existencia, tenemos aproximadamente 40 estudiantes, la mitad de ellos son, o casi la mitad son becarios CONICET. Hemos tenido la primera tesis doctoral terminada el año pasado, el 2015, entonces el tercer año de la existencia del doctorado, y en el mes de noviembre se defienden otras 2 tesis. Entonces, creo que está de más, podría también avanzar sobre, tenemos una cantidad de tesistas en cotutela con l'École, con la Universidad de Colonia, con distintas universidades, esto de la relación internacional que han remarcado varios de los directores que me han precedido, es un tema fundamental en el doctorado en Historia. Entonces creo que tenemos un futuro bastante interesante y me parece que la importancia de erradicar un nuevo doctorado en Historia en la Argentina, pero en particular en la UNSAM, tiene que ver fundamentalmente, y eso es lo que lo justifica, con esa peculiaridad de esta complementariedad entre historia e historia del arte.